Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de tener esta gran audiencia hoy día en este tema que sin duda es un desafío para tantas empresas. Espero que estén todos muy bien en sus casas, en sus familias y ojalá también todos sus colaboradores. Bueno, como les decía, el tema es realmente un desafío, cómo mantener la productividad y la motivación de todos nuestros colaboradores en el teletrabajo. Por eso pedimos a EY esta charla y agradecemos mucho a Fadwa Gajardo, que nos está acompañando como expositora. Ella es Senior Manager de People Advisory Services de EY. Les quiero decir que esta charla está siendo grabada, que van a recibir la grabación y el PowerPoint también más adelante, con algo de delay, pero lo van a recibir. Bueno, eso es todo. Espero que todos aprendamos mucho y dejo con ustedes a Fadwa. Ok, muchas gracias Marlene, ¿cómo están? Espero que todos bien junto a sus familias en casa y vamos a partir contando un poquitito de qué es lo que se va a tratar hoy día esta sesión. Vamos a ver que ya se ponga en modo presentación y así lo podemos ver todos. Mi correo está acá abajo también con la idea de que ya al finalizar la sesión, si tienen alguna duda, también encantados de poder resolver. Y vamos a tener el chat con las preguntas disponibles, me las pueden ir haciendo a medida que yo voy viendo la pertinencia. La idea es que pueda ir respondiendo y también las vamos a dejar para el final con el objeto de que podamos ir avanzando. Con esta nueva modalidad yo también considero que es relevante que si va surgiendo alguna duda, algún comentario, me lo puedan ir haciendo saber y de esa manera vamos respondiendo y acogiendo también sus solicitudes para no sentirme así como tan sola en este espacio en donde uno le está hablando a las cámaras. Así que cómo aumentar la productividad y motivación en el teletrabajo es lo que hoy día nos convoca y vamos a contarle un poquitito cómo va a funcionar esta agenda. Ya hicimos la introducción, vamos a revisar un par de temas y desde ahí vamos a tener preguntas y acá está la instrucción cómo cada uno de ustedes en la parte inferior de su pantalla van a tener la posibilidad de ir haciendo las preguntas, a mí me van a aparecer y ahí me van a ir ayudando también desde el equipo para poder ir ejecutando dichas preguntas. Así que muchas gracias, vamos a iniciar y un poco contar el marco de resiliencia de donde EY está trabajando no solo en Chile, sino que a nivel global, para poder entender esto de lo que es hoy día el contexto en donde se encuentran las empresas. Primero, vamos a hablar siempre de un contexto del hoy, del now, next y belong, hacia dónde vamos y cómo queremos triunfar en este nuevo desafío. Y en este nuevo desafío hoy día, al resistir, de entender en qué estamos y cuáles van a ser los próximos pasos, entender que vamos a tener una multiplicidad de temas con los cuales las compañías y sobre todo el área de recursos humanos se ha visto fuertemente afectada. Y en eso tenemos talento, fuerza de trabajo, protección de base a cliente y de marca, cómo está cambiando la compañía, los canales de distribución, cómo las competencias que hoy día tienen nuestros colaboradores también han ido cambiando, gobierno, tenemos seguros, contratos, nuevas normativas, y yo creo que probablemente una de las áreas que se ha visto más, en el fondo, con una capacidad de tener que dar una respuesta mucho más inmediato y también dársela con mayor premura hacia los directorios, que siempre lo que decíamos es que, oye, no solamente se pueden ver estos temas 2 veces al año, sino que hoy día están siendo un tema constante desde los comités. Entonces entender que la situación actual para las empresas tiene que ver con el cierre de las oficinas y su fuerza laboral, realizando teletrabajo, nos hemos visto enfrentados a unas múltiples de desafíos y preguntas que antes jamás habían tenido sentido. Y quizás una de las cosas de cómo vemos esta pandemia tiene que ver que la posibilidad de cómo estamos enfrentando el mundo de las personas, nunca la disrupción digital pensamos que iba a ser tan rápida y que íbamos a tener la posibilidad de hacer todo en materia digital. Y cómo mantener motivados de alguna manera a cada uno de nuestros colaboradores creo que es un tema no menor. Y aquí surgen varias preguntas. Primero, el momento en que nos vemos más virtualmente, cómo somos capaces de poder conectarnos con las personas en tiempos donde hay poco relacionamiento social, en tema de trabajo, en momentos en que probablemente los colaboradores o los empleados tengan inquietudes sobre los aspectos básicos de cómo mantener el teletrabajo y el sueldo, cómo esa mirada de alguna manera va a generar que de alguna otra manera los colaboradores se vean afectados por este entorno. ¿Y qué sucede? ¿Cómo la motivación laboral, cuando la vida en general se vuelve de alguna manera incierta?
¿Cómo tengo un sentido de pertenencia en el trabajo cuando no conozco ni siquiera a mis compañeros? A muchos probablemente les ha pasado que hemos tenido que generar procesos de reclutamientos críticos en donde no hemos visto con la necesidad de tener que contratar sin ni siquiera tener la visibilidad de quién estamos contratando. ¿Cómo consigo un buen día trabajando desde casa? ¿Cómo me percibo valorado de alguna otra manera también en el mundo del trabajo bajo esta dinámica en donde todos tenemos a la familia, hay deberes que cumplir? ¿Cómo ser visible y ser visto en el fondo en este abordaje laboral en donde probablemente tengo que estar no solo conectado con una pantalla, sino que también me siento que tengo que estar conectado por mi teléfono móvil, que por distintas aplicaciones que me llaman por Teams, que me llaman por WhatsApp? Hay un sinnúmero de elementos que de alguna otra manera se pueden ir persiguiendo. Y tengo a alguien que me cuide en este trabajo, quizá es la pregunta que todos se hacen y que es relativo de cara a las materias de recursos humanos. ¿Cómo las áreas de recursos humanos pueden, en cierta medida, cuidar de sus colaboradores y trabajadores? El teletrabajo para la empresa y el colaborador presenta ventajas y desventajas que vemos en distintos aspectos. Primero, las ventajas para los empleados tienen que ver primero con mayor independencia, reducción de gastos en combustible, reducción en tiempos de traslado, balance entre tiempo en el trabajo y el tiempo libre, incremento, por ejemplo, en la eficiencia, o sea, ya no tengo estos tiempos de traslado y la necesidad de tener que moverme desde un lugar a otro. Flexibilidad, por ejemplo, en el tema espacio-temporal, manejo libre del horario y del tiempo, reducción de estrés laboral también en esta capacidad de poder hacer y poder tomar mi agenda y sentirme que puede estar en mis manos. Pero por otro lado también vemos ciertas desventajas para los empleados, que tiene que ver con, primero, la reducción de las iteraciones laborales, cara a cara, face to face, la posibilidad de la reducción de las normas de seguridad ocupacional. No todos tenían dentro de sus espacios de casa, por ejemplo, una luz determinada, una silla en la cual en el fondo yo me pueda sentar cómodamente o tener un espacio para poder trabajar. Riesgo de pérdida de identidad con la empresa también es un tema no menor. ¿Quién es mi equipo? ¿Con quién tengo que interactuar? Imposibilidad de separar el trabajo con el tema del tiempo libre, cómo somos capaces de alguna manera de poder conciliar estas agendas. Y hay algunas ventajas y también desventajas para las empresas. Lo primero es como ventaja en muchas compañías que hemos visto, es el aumento de la productividad, reducción de costos fijos, acceso a nuevas fuerzas de trabajo en diferentes lugares. Hoy día no es necesario estar en Santiago o estar en alguna ciudad de Chile para poder hacer un trabajo en particular. Eliminación de costos de control de horario, por ejemplo, atracción y retención de talento, también es algo relevante que hoy día podemos llegar a nuevas generaciones en donde ven muy ventajoso el poder trabajar desde la casa, pero también se ven desventajas, y desde esas desventajas tiene que ver primero con el riesgo de pérdida de sentido de pertenencia, a quién y cómo, dónde estoy, dificultades de supervisión y de control, cómo estos nuevos líderes de alguna manera tienen que tener la capacidad de poder supervisar y de generar de alguna otra manera un control en el buen sentido de la palabra de los colaboradores o del trabajo en equipo, dificultad para que sea una práctica universal y generalizada para todos los colaboradores. Y en este sentido, el impacto entonces de la productividad tiene que ver con la motivación que tenemos que generar en los colaboradores. Debemos saber cómo el teletrabajo impacta a los distintos factores y a la propuesta de valor que tenga para este colaborador. Y entonces vamos a tener dos grandes factores, y esto es solamente para dar como el setting de en dónde nos vamos a ubicar en el hoy día, y tiene que ver primero con factores internos, o sea, se requiere tener una estrategia de comunicación, agenda de personas, vía comité, vía reuniones de recursos humanos, en donde puedan iterar con otros agentes de cambio dentro de la compañía, el concepto de cultura corporativa, de cómo lo vamos a implementar, de cómo lo vamos a ir desarrollando, y una propuesta de valor para los colaboradores que tiene que ver también con factores externos que no dependen directo de la compañía, que están asociados primero a prácticas de innovación, prácticas de mercado que sean competitivas, qué es lo que se está haciendo fuera, y requisitos reglamentarios y de partes interesadas, que son los distintos stakeholders, que de alguna manera vienen a tocarnos la puerta también para poder saber qué es lo que estamos haciendo nosotros como compañía.
En este sentido, y siguiendo con este contexto, debemos realizar un análisis interno de nuestra propuesta de valor y de cuáles son los pilares que sostienen la propuesta de valor que tiene hoy día la compañía. Entonces vamos a entender que hoy día la compañía se va a mover en distintas esferas. Uno de ellos tiene que ver con los factores financieros, que es lo que siempre ha estado presente de alguna manera en las agendas del board, y esto está asociado a generar una planificación financiera de sueldos, seguros, pero por otro lado también tenemos la mirada que está asociada a hacer un análisis interno respecto del bienestar físico, nutrición, estado físico, el soporte para dormir, el tema de los escritorios. También está el contexto en el cual debemos realizar un análisis interno sobre el bienestar emocional, acceso a profesionales de salud mental, guarderías, cuidado de ancianos, el propósito, actividades de yoga, generar de alguna manera actividades que van mucho más allá de lo que hoy día estamos abordando a través de paquetes de formación que no estaban contemplados hace 9 meses atrás. Y por otro lado, el bienestar social, que es el acceso a redes, a grupos de afinidad, voluntariado, y cómo lo hacemos posible desde este núcleo que se ve ya como un paquete, comillas, de recompensa o de hacer sentir en el fondo al colaborador, que incluye ciertos beneficios, que no solo incluye la compensación, sino que incluye beneficios desde tiempo libre, desarrollo de carrera y de una mirada mucho más integral con factores entonces ambientales, sociales, de governance, que hacen que el sujeto en su todo pueda tener un contexto de bienestar en la creación de valor empresarial. Vamos a mirar un poco la mirada de la pirámide de recompensas que de alguna manera cada uno de nosotros ha ido trabajando en las áreas de recursos humanos, y siempre tenemos esta primera, que es la base, que es la típica pirámide que nosotros comenzamos a desarrollar, y contamos con factores básicos que harán que nuestros colaboradores se sientan seguros. Primero, esto tiene que ver con la línea base, es que en un contexto de crisis, por supuesto, esto se ve de alguna manera roto o dificultoso, y entonces tendré salario, el tema de pensiones, beneficios, sabemos que esto es un tema de contingencia, en donde hace además que cada uno de nuestros colaboradores en las distintas etapas de su vida se vea de alguna manera removido. Por otro lado, ¿qué espacio le estamos dando dentro de la compañía y si tenemos para trabajar con incentivos financieros para poder asegurar la motivación? Y desde ahí, el paquete de beneficios que se esté planteando ya a pensar en un next, que no es hoy día, sino que este next de cómo hoy día tenemos nosotros un paquete de beneficios y cómo se va a plasmar un paquete de beneficios que va a estar asociada a la nueva realidad que va a tener Chile y también a nivel global, hace pensar que esos paquetes de compensaciones probablemente hoy día cambien y que hoy día se busque otro alineamiento. Y entonces ya no solamente estamos pensando en incentivos que sean a corto plazo, sino que también a largo plazo, con paquetes de reconocimiento que son completamente diferentes. Y el último, que es la punta de la pirámide y que de alguna manera sustenta y debemos ya tener trabajado todo lo demás para poder llegar ahí, que tiene que ver con el tema de cultura y experiencia, en donde cómo podemos trabajar con incentivos no financieros para asegurar la motivación de nuestros colaboradores. Y esto se vuelve crucial hoy día pensando en donde lo más probable, y que ya se está viendo en Europa, es que vamos a regresar paulatinamente, pero esta es una realidad con la cual también vamos a comenzar a vivir, no solo por temas de pandemia, sino que también porque probablemente vamos a ver algunos beneficios de que la gente trabaje en casa también va a ser algo que también va a generar de alguna manera cierto grado de motivación. Por lo tanto, cómo nuestros líderes se están preparando y equipando para poder manejar esta situación de buena manera, generando una cultura, un liderazgo, retroalimentación, proactividad, un propósito, un sentido de seguridad también dentro de la compañía, y cómo esta necesidad de conexión de alguna manera va a pasar a ser a que vamos a tener que revincularnos de una manera diferente para poder estar visibles dentro de una compañía. Desafíos que yo creo que muchos de ustedes hoy día ven que están presentes dentro de la incertidumbre de cómo reenfocarnos en los esfuerzos que están asociados primero a intentar cumplir esta primera barrera que hoy día en tiempos de crisis ya sabemos que se ve en el fondo con dificultades. Vamos a mirar algunas recomendaciones, y aquí me baso en el modelo de lo que hemos estado hablando y que quizás va a permitir poder comprender cuál es el impacto o algunas recomendaciones para las empresas hoy día.
y vamos a ir pasando en ciertos estadios que va a estar asociado con lo que está aconteciendo en otros países también y cómo podemos tomar de alguna manera esas prácticas. Entonces, primero, el estabilizar y mantener tiene que estar dado como en los primeros meses desde el inicio de la crisis hasta hoy. Hemos visto que para Chile ya no han sido 2 meses, sino que este tiempo se ha ido aumentando y por tanto el poder generar un impacto en la motivación y la productividad, y en la productividad de los colaboradores debe enfocarnos como en la cima de la pirámide, y para lograr eso, esta base es la que hemos visto de alguna otra manera que se ha ido generando como algún grado de ansiedad o de tensión en nuestros colaboradores, producto de que enfrentan incertidumbres y desafíos de tener en el fondo y de seguir con una fuerza laboral. Al menos sabemos que en cuarentena todavía un par de semanas más, y como de alguna manera también ciertas personalidades de nuestros colaboradores, el regresar al mundo del trabajo después de tanto tiempo de confinamiento también va a generar ansiedad de cómo vamos a resguardar las políticas de seguridad en el retorno. Entonces, integrar el teletrabajo dentro de la cultura organizacional como primer punto es como el comunicado de manera clara y tenerlo claro dentro de los beneficios y las ventajas desde nuestro esquema. Por ejemplo, ahorros en traslado, así como los lineamientos, por ejemplo, que uno da desde horarios de trabajo, enfoque de resultados, principales desafíos, es un algo que hay que mantener y que hay que desarrollar dentro de las comunicaciones internas dentro de la compañía, y que sabemos que todavía tenemos mucho que aprender, pero ya de alguna manera muchas de las compañías ya han logrado el poder ir desarrollando este tipo de comunicación. Considerar beneficios especiales para quienes trabajan de forma remota, por ejemplo, beneficios que no son necesariamente materiales o monetizados, pero que contribuyen a fortalecer de alguna manera el compromiso de las personas dentro de la organización. Como de alguna manera vemos la necesidad de poder facilitar modelos inalámbricos, sillas ergonómicas, y en el tema inalámbrico y de la seguridad también, de la información que tenemos que resguardar con las compañías, sobre todo viendo que viene una nueva norma de la CMF que va a estar asociada a materias de ciberseguridad y de cómo vamos a hacer que nuestros colaboradores también se sientan seguros trabajando con información que muchas veces es confidencial, y de esa manera poder resguardar y evaluar las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles para estos trabajadores, y así de esa manera poder hacer un disfrute de la experiencia del trabajo y que no sea algo que nos genere mayor cantidad de ansiedad o estrés porque o no tenemos el internet adecuado, o no tenemos los espacios, que no puedo contar con todas las plataformas necesarias para poder acceder a la información que requiero para poder hacer mi disciplina. Por otro lado, una de las cosas que estamos viendo hoy día es establecer indicadores para poder medir la productividad y el rendimiento de los trabajadores bajo este esquema, porque todo lo que se definió para el semestre de alguna manera tiene KPIs completamente diferentes a lo que se había propuesto para este modelo, y obviamente eso implica restablecer esos indicadores de medición en cada uno de los equipos y entender cómo el líder también comienza a hacer una nueva bajada respecto de esos indicadores. Crear una estrategia de comunicación, porque uno de los grandes temas tiene que ver cómo hacemos un mensaje clave, un boletín, un diario, un semanal, un mural, los elementos que tengan disponible en newsletter interno con detalles para poder entender de qué se trata el teletrabajo remoto, con muchas fichas, con algo muy gráfico, en donde se puede entender cuáles son los beneficios, los principales desafíos, lo que se espera de las personas, una estrategia de comunicación que también valide el tiempo y de alguna otra manera el tiempo de ocio de las personas que les damos la posibilidad de acoger dentro de los propios horarios de trabajo los descansos que son necesarios para que las personas puedan en el fondo ser productivas y tener menor impacto en términos de salud y de seguridad o impacto psicológico también dentro de las propias compañías. Reorganizar los equipos y reasignar recursos con la finalidad también de que puedan obtener los resultados deseados y una mayor utilización del talento, porque en este sentido, una de las cosas que vemos es que tenemos equipos que son muy fáciles de poder moldear y que han podido repensar y reinstalarse, pero también tenemos otros que les ha costado un poco más, y cómo volvemos a reinstalar una nueva manera de utilizar de alguna manera a los nuevos talentos y permitir en el fondo que esta diversidad de esos talentos también confluyan en poder trabajar en nuevos equipos.
En los casos en que no es posible el teletrabajo o los acuerdos de trabajo flexible y las empresas deben tener a los trabajadores en los lugares de trabajo con contacto directo con clientes, aquí obviamente es muy importante el proporcionar medidas de protección contra infecciones y desde ahí hay todo un trabajo que tiene que ver con el poder utilizar plataformas virtuales y de seguridad en donde podamos medir temperatura, distanciamiento social, podamos chequear y de alguna manera para tener parámetros que nos permitan establecer que realmente se están cumpliendo las normativas que hoy día nos está estipulando este retorno, y que este retorno, al ser paulatino, esas medidas se van a ir flexibilizando y debemos entender cómo en nuestra industria esto va a tener un impacto distinto y probablemente si soy productivo o si tengo una empresa operativa o no, y en qué sector esté, voy a tener un impacto que es completamente diferente. El poder mapearlo desde recursos humanos y tener instalado cuáles son los riesgos que tengo de por medio, es necesario de poder hacerlo a la brevedad. Vamos a ver algunas recomendaciones ya pensando en el construir la resiliencia que tiene que ver con este NEXT, ¿no? De cómo o cuáles son las acciones que se recomienda tomar o tener presente. Primero, desarrollar e implementar estrategias y planes de comunicación, tanto a nivel externo como también interno. O sea, una de las cosas es poder alinear un plan de regreso una vez que se autorice la reincorporación del personal por parte de la autoridad, y eso implica el repensar un plan de comunicaciones que no se hace solo con recursos humanos, sino que se debe hacer también con las áreas críticas de la compañía, en donde distintos actores y tomadores de decisión pueden entender desde el mundo legal, desde lo corporativo, desde las implicancias de reputación, de que tengamos cuidado en el cómo vamos a hacer ese retorno, porque el impacto puede ser gravísimo en caso de cometer errores. Evaluar la efectividad de los escenarios que se han planteado, el plan de retorno y los resultados arrojados van a brindar en el fondo solidez respecto de la toma de decisiones, y hoy día vamos a estar en la palestra al momento del cómo hagamos o cómo construyamos ese nuevo paso de volver a lanzarnos en el fondo a este futuro que también es un poco incierto, de cómo vamos a garantizar la eficiencia y actividades que sean responsables. Entonces, verificar y garantizar que el talento esté ubicado realmente donde es más productivo, en donde realmente podamos hacer que los roles y las responsabilidades se garanticen, va a ser un tema crucial. Por otro lado, monitorear los resultados y ofrecer feedback oportunos es un tema que se vuelve muy relevante. Probablemente una de las cosas que cuando uno piensa de dónde fallamos en términos del retorno va a estar asociado en que muchas veces muchos trabajadores no se van a sentir cómodos con este retorno, y cómo vamos a ofrecer canales de comunicación diferentes para poder obtener el feedback directo de estos trabajadores, para así poder monitorear cómo ha sido este retorno, cómo se han sentido, generar bienestar dentro de cada uno de ellos, para así poder tener recomendaciones para este trabajo que probablemente va a ser entre físico y remoto, y probablemente estemos en una iteración que va a ser constante, que probablemente vamos a tener repuntes, y en ese escenario vamos a tener que también poder convivir, y esa convivencia tiene que estar alineada con una mirada que sea estratégica también para la compañía, para poder estar muchísimo más preparado de lo que estuvimos hoy. El billón va a estar alinear con la nueva normalidad desde el sexto mes en adelante, así ocurrió al menos en Europa. Vemos que esto vamos con un retraso aproximadamente de 8 semanas, por ende probablemente tenemos cosas que aprender de lo que ha estado pasando fuera, y en ese sentido analizar, monitorear la eficiencia, el mecanismo de motivación de talento, garantizar la cooperación entre los equipos es un tema crucial, sobre todo en cómo podemos ir apalancando e incorporando en el fondo personal necesario, bien sea para integrar las actividades o para poder potenciar algunos equipos que se vean en el fondo de alguna manera afectados producto del momento que se envía. ¿Sí? Vamos un poco a mirar otras recomendaciones que tienen que ver particularmente con las investigaciones que se muestran y que es crucial para las empresas para que puedan crear un compromiso y esperanza en tiempos que son de incertidumbre. Entonces acá hicimos un mapa que tiene que ver con 4 grandes elementos asociados al tema de trabajo a distancia e incertidumbre. Primero está el mundo de la seguridad, de que las personas requieren sentirse seguros, el tema del compromiso, transparencia y esperanza, ¿no? Y entonces cuando miramos el mundo de la seguridad, la primera preocupación de todos será naturalmente si mantendremos nuestros trabajos o no, y esto es la parte de la pirámide inferior,
qué es lo que está pasando, cómo la compañía va a hacer frente a los resultados, las ventas bajaron, no podemos retornar, los empleados entienden que el liderazgo no tienen toda la información y que es posible que aún no se hayan tomado todas las decisiones, y eso aumenta la importancia de la comunicación interna y externa, cómo de alguna manera enfocamos las comunicaciones desde los CEO hasta los líderes de equipo, en poder entender y comunicar de la manera correcta a cada uno de ellos para que sepan cuáles son los pasos que se están dando. El comunicar implica también no sobrecomunicar, que de alguna manera haga como que estamos en una alerta constante y que finalmente nunca vamos a retornar a una seguridad. Hay que asegurarse de que todos ocupen un puesto directivo, comuniquen el mismo mensaje. Yo creo que ese es un tema crucial, que de alguna manera los mensajes al menos de la primera línea se encuentren súper alineados en materia de personas, si estamos diciendo que estamos dando o otorgando cierto tipo de beneficios o flexibilidad, y si vamos a decir que para la compañía es relevante que existan también los tiempos de descanso de las personas, esto sea comunicado por los equipos, que algunas reglas, comillas, del juego, de este nuevo juego del trabajo, del cómo esas reglas sean comunicadas por todos de una manera coherente. Y muchas veces pasamos por alto el cómo queremos que nuestros líderes comuniquen. Entonces, dar un espacio del cómo queremos que se comuniquen estas nuevas reglas también es relevante. Asegurarse también que este mensaje sea visible para todos los colaboradores, porque muchas veces asumimos que todos estamos conectados y muchas veces también nos ha pasado que tenemos parte de los colaboradores que no necesariamente trabajan 100% con un computador y que son de áreas probablemente mucho más operativas. Bueno, ¿cuáles son los canales que voy a usar? ¿Tengo mapeado la forma en cómo me puedo comunicar con ellos actualmente? Probablemente no es algo que tengamos presente. Asegurarse entonces de eso es algo fundamental. Decir, aún no lo sabemos, también es algo que está bien, y es importante aceptar la incertidumbre que todos sienten. En muchas ocasiones, como líderes de equipo, nos hacen preguntas en las cuales hoy día no tenemos respuesta, y también es importante el poder entender que podemos decir que no tenemos la respuesta, que vamos a volver con ello, pero también es relevante el poder dar la oportunidad a que esos líderes puedan plantearnos las preguntas para poder dar respuesta a los distintos colaboradores. Plantear los temas difíciles, si las bonificaciones serán afectadas o no, por ejemplo, sobre todo ya nosotros en nuestro estudio de compensaciones que estamos en este minuto iniciando para poder tenerlo en un par de meses más, vemos que ya han habido modificaciones en materia de incentivos, lo que tiene que ver con bonificaciones en septiembre, fines de año, pagos de bono. Ya vemos que hay algunos cambios, y cómo se mueve la industria y los distintos sectores también es algo que hay que tener presente, y probablemente ahí también eso genera muchísima más incertidumbre a las distintas personas. Plantear los temas difíciles, entonces, es algo que tiene que estar presente, que tendremos que mapearlo con tiempo. Si pensamos ya estamos a julio, tenemos que tener claridad de cómo es que va a acontecer el final de año, y de esta manera, en el fondo, el permitirnos ser proactivos al mencionar este tipo de inconveniente nos va a poner en la palestra obviamente de una compañía que sí hoy día está pensando y se está comprometiendo con las colaboradoras. Por otro lado, tenemos el tema del compromiso. Los empleados deben sentir que todos estamos juntos en esto, no es un tema que sea solamente de la empresa, sino que es un momento que lo estamos viviendo todos. Cortar las bonificaciones del personal junior, pero no a la gerencia, crear división y resentimiento es algo que tenemos que tener presente, y desde el mundo de recursos humanos es algo que tenemos que poner sobre la mesa, que respecto de ciertas situaciones o decisiones que tengamos que tomar, estas sean consideradas de manera transversal, lo cual permita en el fondo no generar división dentro de las compañías. Considerar conectar, por ejemplo, las bonificaciones al desempeño de la empresa, lo que destaca en el fondo el esfuerzo colectivo en lugar del individual. Hoy día se están volviendo muchísimo más importantes, las bonificaciones van a estar asociadas a eso. Estamos viendo también que en la primera línea de las compañías está cambiando el modelo en cómo se están pensando el proceso de bonificaciones para los altos ejecutivos, en donde no solamente se están alineando a los KPI financieros, que es lo que siempre veíamos, hoy día vemos que están generando indicadores asociados a materias de personal,
o indicadores de felicidad, por ejemplo. Vemos también algunas compañías que ya están generando o evaluando a sus altos ejecutivos con indicadores asociados a temas de ambientales, en donde el riesgo ambiental, el de reputación corporativa, por ejemplo, también es algo que se está midiendo y se está evaluando, el de reputación de marca y cómo eso también le está impactando en su bonificación. Entonces, probablemente hay una mirada nueva que se esté dando respecto al modelo que va a tener a partir de hoy el modelo de compensaciones y de beneficios dentro de las compañías, que es algo que como líderes del área de recursos humanos deben tener presente cómo es que se va a mover hacia este año, y ahí es relevante ver qué es lo que estamos haciendo en otros países también y cómo se está viviendo para tener una mirada más a mediano y largo plazo que sea estratégica y que tenga en el fondo concordancia con lo que está pasando a nivel país. Mostrar compromiso con los colaboradores de muchas maneras, concentrándose en el fondo en el aprendizaje y en el desarrollo si es posible. Yo creo que acá hay una mirada que, si bien hoy día muchos estamos más conectados que antes, con mucho más llamadas o con la necesidad de poder generar cierto tipo de aprendizaje, también verlo como una oportunidad de cómo lograr el compromiso. Hoy día hay muchas compañías que están haciendo suspensión contractual y tienen la oportunidad de poder a colaboradores que están con contratos suspendidos, por ejemplo, el poder generar formación con vía franquicia tributaria, a través de Sense, concursos de formación que no sean los tradicionales, sino que también, por ejemplo, cómo entregamos una oferta digital a repensar a estos colaboradores en donde hoy día tienen que aprender temas que están asociados a certificaciones, de poder hacer una compañía mucho más, de una marca mucho más digital de lo que hoy día son, y el repensar en el fondo esos planes de formación y de levantamientos de necesidades. Hoy día se vuelve crucial y obviamente aquí hay una oportunidad para todos ustedes de repensar ese modelo, ¿sí? Que ya no es el mismo que se tenía anteriormente. La transparencia obviamente es algo que yo creo que es un valor para muchas de las compañías, pero hoy día no hacer promesas y de cosas que uno no puede controlar. O sea, muchas compañías saben que hoy día no se puede prometer que no van a haber desvinculaciones, porque es algo que para algunos sectores es muy complejo, y en ese sentido también hacer frente que dentro de las comunicaciones que se están haciendo, el no hacer promesas que no se pueden cumplir, no se pueden controlar, que no están bajo nuestra esfera. Ser claros, transparentes acerca del razonamiento que hay detrás de una decisión, que no solo es una decisión de negocio, sino que también es una decisión que nos hace el poder repensar el cómo somos sostenibles en el tiempo. Y también quizás no quedarnos con esta mirada un poco más, que probablemente uno lo ve más pesimista, sino que también de la esperanza de crear oportunidades para reunirse, desahogarse, como los equipos de recursos humanos también del área de DO, de desarrollo organizacional, o comités en el fondo que están pensando en nuevas actividades, de crear oportunidades para que en el fondo se generen mini grupos de trabajo, de celebración, incluso de algunos wins que pueden haber tenido con algunos negocios, fomentar los elogios, comentarios positivos, cómo lograr desde estas instancias de quizás más informales y a distancia puedan ser reconocidas y lograr el comenzar a comunicar algún grado de esperanza de que seguimos trabajando juntos. Quisiera ir a algunas reflexiones finales, que son cuatro grandes temas. Y quizás aquí, porque me gustaría hablar la posibilidad y dar la posibilidad de preguntas hacia ustedes, más que sea un monólogo de ideas, y conocer qué es lo que están viviendo ustedes y cómo es lo que nosotros hemos visto también que ha sucedido en otros lugares, y poder darles alguna mirada en el fondo de este mundo, como más de la consultoría, que nos toca ver muchísimas más compañías que están pasando por distintos momentos. Entonces, primero, debemos reconocer que los desafíos y las preguntas que tienen hay en las empresas y en las personas, y hay muchísimas personas que los tienen, y son muchas veces, si bien en contextos diferentes, vemos que hay que reconocer que hay muchas preguntas sin respuesta, y hay muchos desafíos que no hemos sido capaces de poder plantear cuál es la mirada o el propósito que se tenga a largo plazo. Dos, debemos conocer nuestra propuesta de valor empresarial,
y los factores claves de la propuesta de valor del colaborador. O sea, qué es lo que se espera, cuál es el valor de marca que se va a tener a largo plazo y cómo los colaboradores en cierta medida van y promueven de alguna manera esa marca que es una marca que permite hacer que cada uno de ellos viva a la cultura de la empresa. Cómo de alguna manera para aumentar la productividad y la motivación debemos enfocarnos en la cima de la pirámide sin olvidar el resto. Si bien hoy día tenemos esta preocupación base, no podemos dejar atrás todo lo que estaba en la cima de la pirámide, porque si no volvemos 10 pasos para atrás y sabemos que muchas compañías ya habían hecho un gran esfuerzo de poder ir avanzando en materias de recursos humanos, de ya ser gestores de cierto cambio dentro de las compañías. Entonces, no quedarnos solamente en la parte inferior, sino que siempre enfocarnos en la cima de la pirámide para así dar un paso como un plan estratégico nuevamente para recursos humanos. Elaborar este plan de acción por etapas para poder mantener nuestra resiliencia organizacional es fundamental. Hemos visto que en Chile ya algunas compañías lo que han hecho es poder mapear cuáles son en el fondo este nuevo plan estratégico para recursos humanos en una mirada de los 2 primeros meses que nos quedan, julio, agosto, vamos por septiembre, octubre, noviembre, y ya ver un próximo año de cómo lo vamos a tomar y cuáles son los hitos que vamos a tener en cada una de las etapas, porque eso nos permite poder replantear en el fondo la estrategia que se debiese tener y alinear esa estrategia también con la estrategia que se tenga en torno a lo que está haciendo la compañía. Voy a recoger las preguntas que me están haciendo y voy a ir al chat. Voy a dejar de compartir para ya tratar de interactuar con ustedes y quizás ir compartiendo las experiencias de que ustedes ven y me puedan ir haciendo preguntas. Entonces me gustaría ir al chat y ir recogiendo las preguntas que vayan haciendo. Entonces hay una pregunta que me hace Mauricio Moreno. Me pregunta si es posible con un anexo que el trabajador renuncie explícitamente a colación y movilización en ese mismo documento, se le reconozca un monto igual como aporte a gasto que tenga en su casa durante el teletrabajo, y que estos valores sean proporcionales según el porcentaje que esté lejos o no de la manera. Ya, este es un tema netamente legal. Aquí una de las cosas que uno habría que mirar, en el fondo, no me atrevo a darte una respuesta hoy día sin mirar como las cláusulas contractuales de las cuales están ahí, porque habría que revisarlo para, en el fondo, yo creo que más hoy día, Mauricio, una de las cosas que tenemos que tener presente dentro de las áreas de recursos humanos es la necesidad de poder revisar estas cláusulas contractuales para que no vayan en contra de lo que un poco está asociando el tema laboral. Entonces quizás esa pregunta habría que ir a mirar qué es lo que está en ese contrato realmente, como para poder chequear y darte una respuesta que sea evidente. Sobre todo en materia laboral, yo creo que ahí hay que hacer una revisión sobre las distintas materias. Benjamín, no sé si me ayuda, si hay más preguntas. Ok, creo que no han llegado más preguntas. Quizás me gustaría quedar con un par de ideas que son relevantes para poder pensar en el fondo en la estrategia de lo que está asociado a recursos humanos. Primero, vamos a tener un hoy que está asociado a lo que está aconteciendo. Probablemente el siguiente paso va a tener que ver con el poder comprender desde materias que están asociadas a cómo generar una estrategia de recursos humanos que contemple una nueva mirada para el retorno. Ahí vemos que las prácticas que se están realizando fuera, sobre todo en Europa y en China, tienen que ver con materias de distanciamiento, de seguridad social, cómo lograr generar alguna plataforma que tenga y cuente en el fondo con seguridad para cada uno de los colaboradores. Hay algunas instancias que, por ejemplo, han hecho algunas compañías de poder generar algunas pulseras de distanciamiento para los colaboradores en cómo se sientan cómodos. Por ejemplo, si yo soy una persona que se siente más cómoda generando con un distanciamiento de ciertos metros con otros,
cada colaborador se ha puesto una pulsera de un color verde, amarillo, rojo. En función de eso, el otro puede saber cuál es la distancia que quiero tener o no. Eso ha funcionado en el sentido que no todos se sienten cómodos al retorno de que las personas se acerquen y te abracen. Entonces, estas pulseras ayudan a entender al otro de cómo ir manejando en el fondo como este distanciamiento. Me preguntan si cree que en el futuro puede existir un híbrido entre el teletrabajo y el trabajo presencial. Yo creo que sí, yo creo que es una modalidad que llegó y llegó para quedarse porque de alguna manera ha permitido que las compañías también repiensen la forma en cómo hasta hoy día se ha ido desarrollando el trabajo. Veo la posibilidad de que en una mixtura esto pueda ir trabajando. Hay mucho trabajo que hoy día podemos realizar desde nuestro hogar y que nos acomode y que sea mucho más eficiente, sobre todo porque hoy día en donde a muchas generaciones les acomoda el no necesariamente estar en Santiago, hoy día podrías estar en cualquier lugar y podrías conectarte y poder hacer un estupendo trabajo, y probablemente eso llegó como una nueva modalidad, y además que en términos de costo también es muy eficiente el no tener que trasladarnos todos a un edificio corporativo, sino que hoy día llegó en una modalidad de poder quedarse, y eso va a implicar desafíos en el cómo vamos a iterar y cómo vamos a generar una flexibilidad laboral asociada a nuevos procedimientos, protocolos que están un poco por verse, de cómo, qué pasa si una persona en su casa, por ejemplo, tiene y está trabajando en horario de trabajo y tiene un accidente. Bueno, hay varias materias que yo creo que hoy día están en plena discusión. Eh, y la pregunta si es que, por ejemplo, de si es 2 días a la semana, yo creo que de alguna manera, dependiendo del tipo de cargo, rol, funciones, y las compañías puedan desmitificar en el fondo que hoy día sí es posible el poder generar el trabajo remoto, es algo que probablemente sea bastante positivo para muchas compañías. Yo creo que sí llegó una modalidad a quedarse y que a muchos les acomoda y que tiene beneficios también para la empresa. Así que probablemente no va a ser lo mismo que fue hace 8 meses atrás, no solo producto de la pandemia, sino que yo creo que finalmente pudimos mostrar de que era posible el poder realizar el trabajo remoto. Veo que no hay más preguntas. Bueno, siendo así, encantada de que me hayan podido invitar a participar. Espero haber dejado algunas reflexiones en ustedes. Muchas veces no nos damos el espacio para poder repensar desde recursos humanos cómo trabajar en la estrategia. La invitación a mirar un poco qué es lo que se está haciendo a nivel de directorio, cómo desarrollar esta nueva estrategia desde el governance, y mirar un poco la mirada para que esto sea sostenible desde recursos humanos. Y felices de que nos hayan invitado, así que muchísimas gracias. Esperemos podernos ver en una próxima oportunidad.